Dios les bendiga en este precioso día. Reciban un cordial abrazo, un saludo de la Casa de Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria, Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lidia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres fiel, te damos gracias porque tú eres grande, poderoso, precioso, maravilloso, mi Rey. Gracias te damos, Señor bendito Dios, por todas tus bendiciones, Señor, por la grandeza de tu palabra en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos, Señor. Tú has enviado a tu Espíritu, Señor, al Espíritu de Dios, el Consolador, el que mora dentro de nuestro corazón, aquel que nos guiará hacia toda verdad. Es por eso, Padre Celestial, que colocamos este tema delante de ti y te pedimos, Señor Dios mío, que tomes el control de nuestras vidas y que allá donde mi hermano está, donde está mi familiar, mi hermano en la fe, Señor, esta palabra no vuelva vacía. Que tú cumplas el propósito por medio del cual, Señor, tú quieres que sea expuesta, Señor. Gracias te damos, Señor, porque de antemano toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias por los milagros que tú harás, la liberación y las sanidades que tú harás en medio de tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, recibe toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Qué bendición. Esto es Descansando en Dios. Amado hermano, amado amigo, familiar que me escuchas hoy, ahí donde tú estás, yo te invito en esta hora que me acompañes a la palabra del Señor a través del libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27, cuando nos dice la preciosa y santa palabra del Señor, en la autoridad del Padre y del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de unción. Qué bendición que Dios nos regala a nosotros a través de su palabra en esta hora, a través de devocional Descansando en Dios. Si hay algo que el profeta Isaías se enfocaba mucho a hablarle al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá directamente, es que nosotros no podemos olvidar los juicios de Dios. ¿Sabes? Los juicios de Dios se van a manifestar porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán, siempre se va a cumplir. Mira, directamente para entrar un poquito en historia, para poder entender de qué te quiero hablar en esta hora. Dice la palabra del Señor que cuando murió Salomón, directamente el hijo de David, el pueblo de Israel se dividió. Se dividió en Israel del norte y en Israel del sur. Dice la palabra del Señor también que Roboam, el hijo de Salomón, quiso colocarles un yugo al pueblo de Dios, cobrarle más impuestos. Pero dice también que se dividió, que llegó Jeroboam, iba y hablaba con él, pero Roboam no quería aceptar el consejo, y hubieron muchas del pueblo de Israel que se dividieron y ya no aceptaron a Roboam como rey y se fueron con Jeroboam. Pero al irse con Jeroboam sucedió algo, que fue que Jeroboam edificó dos templos donde colocó imágenes allí, y eso trajo consecuencias, porque el pecado de Jeroboam fue la idolatría. Llevó al pueblo de Dios a que se volviera idólatra, a que entrara en la idolatría. Y dice la palabra del Señor directamente en el Nuevo Testamento a través de Mateo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 12, versículo 25, dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? ¿Qué sucedió con el reino de Israel? Que fue dividido, y al ser dividido fue vulnerable. Fue vulnerable a los ataques de los pueblos invasores. Y por eso Isaías le hablaba directamente a un pequeño remanente, le hablaba al pueblo de Dios, pero directamente en el versículo 27 de Isaías 10, que es donde dice la palabra del Señor: y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de unción. Directamente dice Dios que acontecerá, que en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto.
porque Dios no se va a mover ni antes ni después, porque todo está planillado en el libro de Dios, porque solo Dios es veraz, dice la palabra de Dios, y todo hombre es mentiroso. Aún San Juan 17:17 dice: santifícanos en tu verdad, oh Dios, porque tu palabra es verdad. Isaías, como profeta, estaba dándole un mensaje al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y para entrar directamente en el tema, es necesario nosotros entender qué es un yugo. Un yugo en la palabra de Dios significa, en la palabra de Dios, representa no solo una carga, sino algo más pesado. Sino algo más pesado que puede ser una maldición, o algo que nos ata y nos impide recibir la bendición de Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que mirar directamente si estamos cargando un yugo o estamos cargando con una maldición, o si hay algo en medio de nosotros que nos está impidiendo que la presencia de Dios se manifieste en medio de nuestras vidas. Y es donde quiero entrar a hablarte directamente a través de la palabra del Señor. Nosotros a nivel de la escritura podemos mirar que habla de maldiciones. Habla de maldiciones. Y una de las maldiciones que nosotros tenemos que entender como seres humanos es que hay una maldición generacional. Una maldición generacional, una maldición que todo hombre, toda mujer nace con ella. Y tú dirás: ¿cómo es eso, hermano? Yo nací en un hogar cristiano, yo nací en un hogar evangélico. El hecho que tú hayas nacido en un hogar cristiano, el hecho que tú hayas nacido en un hogar evangélico, no quiere decir que tú seas libre de esa maldición. Porque para nosotros ser libres de esa maldición necesitamos confesar con nuestra boca y aceptar aquí dentro de nuestro corazón a Jesucristo como el único Salvador, a Jesucristo como nuestro Señor. Dice la palabra del Señor directamente que tú y yo tenemos que entender a través de Romanos capítulo 5, para poderte explicar por qué Isaías les hablaba al pueblo de Israel que tiene que llegar el tiempo de la unción. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra del Señor, carta del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor: muerte en Adán y vida en Cristo. ¿Por qué te hablo que hay una maldición generacional? Una maldición que a través de la desobediencia, porque si tú lees el libro de Génesis, el libro del principio, tú tienes que saber que a causa de la desobediencia de Adán entró el pecado. De Adán y de Eva dentro del pecado, para que tú no me vayas a decir: no, es que no fue Adán el que pecó, la que se dejó influenciar, la que se dejó guiar por el enemigo, por la culebra, por el Satanás, fue la mujer, ¿no? Hubo una consecuencia. Esa desobediencia trajo una consecuencia. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 12 titula: la muerte en Adán y la vida en Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado y por él el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Por cuanto todos pecaron. Sabes directamente que no importa que tú hayas nacido en un hogar cristiano, no importa que tú hayas nacido en un hogar religioso, no importa que tú hayas nacido en un hogar evangélico, déjame decirte que mientras tú y yo no tomemos la decisión de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a cargar con esa maldición generacional. La raza humana heredó el pecado, heredamos ese pecado, todos. Cada persona hereda desde el nacimiento la naturaleza pecaminosa, directamente la naturaleza corrupta y pecaminosa de Adán. Eso lo habla Romanos 5:12, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, así como por un hombre el pecado entró al mundo y la muerte por el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Desde Adán
y Eva, todos los seres humanos, de generación a generación, nacimos bajo la maldición del pecado, del cual el único que puede podrir el yugo, el único que puede cortar la maldición, erradicarla de raíz, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. El cual Dios directamente provisió directamente la plena salvación a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes que nosotros directamente tenemos que entender eso? Isaías fue claro cuando le habló al pueblo y le decía, acontecerá en aquel tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel iba a ser esclavizado, como cuando fue esclavizado en Egipto. Iba a ser esclavizado por el imperio asirio, un imperio arrogante, un imperio soberbio, que quería de entrar y tomar posesión de todo. Pero lo que Asiria directamente no entendía era que estaba siendo un instrumento de Dios. Aquí quiero decirte con eso, muchas de las cosas que nos pasan a nosotros en el diario vivir directamente, muchos de los yugos que pueden venir a nuestra vida, a ti como conocedor de la palabra, a mí como conocedor de la palabra, es porque Dios lo permite. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos directamente que dependemos de Él, que necesitamos de Dios, que necesitamos de su obra en medio de nuestras vidas, que necesitamos de la llenura del Espíritu Santo en medio de nosotros, que necesitamos tener una coinonía, una intimidad con Dios a través de Jesucristo, a través de la palabra. Por eso Dios le hablaba directamente al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, le decía, acontecerá que en aquel tiempo, queriéndoles decir, van a ser oprimidos, va a venir alguien que los va a tomar en cautiverio, que les va a colocar un yugo. Pero cuando ustedes directamente se acuerden y vuelvan otra vez a la esencia, volvamos otra vez a Dios y clamemos a Dios directamente, Dios iba a liberar a su pueblo. Dios iba a liberar a su pueblo. Mira, directamente tenemos que tener en claro cuándo es un yugo que está sobre nosotros y cuándo es una maldición. Hay maldiciones generacionales, como te dije hace un momento. Hay maldiciones impuestas o maldiciones enviadas. ¿A través de qué? De agoreros, de hechiceros, de satánicos, de brujos, de encantadores. A través de enemigos ocultos, en pocas palabras, de ocultismo. Y hay maldiciones que nosotros podemos estar llevando y aún nosotros creemos que no es malo lo que nosotros estamos haciendo. En Juan 8:31 dice la palabra del Señor directamente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el verso 32, un versículo conocido por todos, dice, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Directamente, ¿sabes? Dios quería que el pueblo de Israel volviera a la verdad. Se había desviado de la verdad, había caído en cautiverio, había caído en idolatría, se había apartado de Dios, se había alejado de Dios. No es que Dios se aleje de nosotros, amados, no, porque Dios no se aleja de nosotros. Nosotros somos los que tomamos la decisión de alejarnos de Dios. ¿Sabes que gracias a este glorioso pasaje de Isaías 10:27, cuando dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción? ¿Sabes que gracias a este glorioso pasaje, al poder de la palabra y a la llenura del Espíritu Santo, podemos hacer trizas? Porque el Espíritu de Dios es el único que puede hacer trizas y traer libertad a nosotros, cortar de raíz toda maldición que quiera tocar nuestras vidas, que quiera tocar nuestra casa, que quiera tocar nuestra familia, amigo, hermano, familiar que me escuchas hoy. Isaías 24:10, Dios resalta la palabra no temas. Algo que tú y yo tenemos que tener en claro, que a nivel de la palabra de Dios, Dios siempre nos va a hablar a nosotros, no temas. No temas, porque Dios obrará en la historia de cada persona de forma directa. Dios va a obrar en la historia de cada persona. Dios va a obrar en tu vida, Dios va a obrar en mi vida. Porque Dios sabe si el yugo
que tú y yo tenemos es por nuestros, o la maldición que tú y yo carguemos es por nuestros antepasados, o es enviada o impuesta por enemigos, como te dije hace un momento, brujos, hechiceros, agoreros, satánicos. Porque nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor, que no podemos olvidar las maquinaciones del enemigo. Porque hay una maldición generacional, como te dije hace un momento, que todos nosotros nacemos con ella. Y que cuando llegamos a Cristo se rompe. Porque por un hombre, el primer Adán fue alma viviente, el segundo Adán es espíritu vivificante, dice la palabra del Señor. Jesucristo viene a darnos vida donde no la hay, que damos nosotros. ¿Sabes? Directamente. Y hay otras maldiciones que nosotros ignoramos. Porque muchas veces nosotros ignoramos cosas que estamos haciendo y creemos que son buenas y no son buenas. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la palabra del Señor, pero son caminos que nos llevan a la perdición y nos pueden llevar a la muerte. El imperio asirio no tenía ni idea alguna de que estaba siendo usado por el verdadero Dios. Sabes que muchas veces el enemigo, cuando se levanta a dañar tu vida, cuando se levanta a dañar mi vida, no tiene ni idea que es Dios quien le permite, para que nosotros nos volvamos a Él, para que nosotros volvamos en amistad con Dios, para que nosotros reconozcamos lo que dice la palabra del Señor, que apartado de Él nada podemos hacer, y para que nosotros entendamos lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 12, como decíamos ahora: un reino dividido será asolado, una casa, una ciudad dividida será saqueada, será acabada. ¿Sabes que nosotros necesitamos entender? Lo que menos el enemigo del pueblo de Dios creía era que estaba siendo un instrumento en las manos de Dios. Dios había permitido que el imperio asirio le colocara un yugo al pueblo, lo llevara a la esclavitud. ¿Cuántas veces nosotros salimos de la esclavitud, pero volvemos otra vez a la esclavitud? Y decimos nosotros, pero ¿será que me están haciendo algo? ¿Será que me están haciendo algo? ¿Será que hay maldiciones? Pero lo que nosotros no nos damos cuenta es que nosotros, por nuestro proceder, nos estemos alejando del camino de Dios. El pueblo de Israel, cuando se alejó del camino de Dios, trajo consecuencias. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Mas la vida de Dios es darnos vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Dice en el versículo 10 de Isaías, en el capítulo 10 de Isaías, versículo 7, directamente dice: ¿por qué te digo que el imperio asirio fue usado por Dios? Dios permitió que oprimiera, que le colocara un yugo a su pueblo, para que el pueblo se volviera, levantara la mirada, reconociera que necesitaba a Dios. Muchas cosas que nos pasan a nosotros en medio de nuestra vida, Dios las permite. En medio de su voluntad perfecta, ahí Dios permite que sucedan cosas para que nosotros tengamos que reconocer que necesitamos volvernos a Dios. Dice en el verso 7, aunque él no lo pensó, y así ni en su corazón imaginaría de esta manera, sino que sus pensamientos serían desarraigar y cortar naciones, no pocas. Mira, el imperio asirio decía: no solamente voy a acabar con esta nación, sino que voy a acabar con muchas naciones. ¿Cuántas veces el enemigo se levanta directamente para acabar no solamente con nuestra vida, sino con nuestra casa, con nuestra parentela, acabar con nuestra economía, acabar con nuestra salud, acabar con nuestra familia? Acabar, porque ese es el plan de Él. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros no podemos olvidar las maquinaciones del enemigo. No podemos olvidar las maquinaciones del enemigo. Gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos hoy cortar y quebrar y anular toda ligadura de maldición que nos pueda estar atando. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Eso era lo que el profeta Isaías estaba diciendo. Acontecerá que en aquel tiempo su yugo será quitado.
y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando tú y yo volvemos en amistad con Dios, cuando tú y yo nos volvemos a Dios, cuando tú y yo a través de Jesucristo entendemos que necesitamos ser reconciliados, porque Jesucristo vino a reconciliarnos a nosotros con el Padre, porque tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque nosotros teníamos una ata que nos era contraria. Dice la palabra del Señor que la ata que nos era contraria, Jesucristo la clavó, triunfando sobre ella en la cruz del Calvario. O sea que en Jesucristo se rompe toda maldición ancestral, toda maldición generacional, toda maldición impuesta. En Jesucristo se rompe, se quebranta cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando tú y yo entendemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Jesucristo para la destrucción de toda fortaleza. Una maldición impuesta es una maldición que, como te dije hace un momento, lanzada por brujos, oraciones contrarias. ¿Sabes? Que cuando tú y yo oramos, se levantan enemigos a maldecir. Se levantan personas que tal vez, así tú no les hayas hecho algo, que tal vez tú no les hayas hecho daño, van y pagan para que te lancen conjuros, para que te lancen maldiciones, para que hagan oraciones contrarias. Pero en Cristo Jesús se rompe. En Cristo Jesús se rompe toda maldición. Toda maldición se rompe. ¿Sabes que en Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice: el alma que pecare ciertamente morirá? Porque cuando nosotros tenemos a Cristo como mediador de un nuevo pacto, el que peque va a morir. Sí, ciertamente morirá. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Jesucristo nos va a dar vida. Jesucristo va a traer sanidad. Jesucristo va a traer restauración sobre nosotros. En el nuevo pacto que es Cristo se quita las maldiciones. Por eso dice la palabra del Señor que si alguno está en Cristo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, ¿qué pasaron? Maldiciones generacionales, porque en Cristo Jesús se rompe toda maldición. Se rompe, maldiciones impuestas se quebrantan. Maldiciones ancestrales, enfermedades que venían de nuestros antepasados y que visitan una generación, la otra, y que tú dices, pero ¿qué pasó? No, se murió de infarto, y es que el abuelo se murió de infarto, y es que el papá se murió de infarto, y hasta el bisabuelo se murió de infarto. Esas son maldiciones que Cristo Jesús las rompe. Cristo Jesús la rompe. Y es por eso que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mí, palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad os hará libres. El pueblo de Israel necesitaba entender que tenía que conocer la verdad, y la verdad era Dios. La verdad no era ni la idolatría, la verdad no era nada de lo que el hombre, nada de lo que los verdugos que venían a esclavizarlos, a colocarle yugos, querían imponerle. La verdad era que tenían que volverse a Dios. En este tiempo difícil, un tiempo en el cual hay una pandemia, un tiempo en el cual se han levantado muchas cosas, tal vez el enemigo está lanzando decretos de muerte, pero tú y yo tenemos que conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14, dice la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 10 al 14. Nos habla la bendita y santa palabra de Dios. Y nos lo dice a nosotros directamente la palabra de Dios, del versículo 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley decía que el alma que pecare ciertamente morirá. Pero Jesucristo nos da a nosotros. La ley decía directamente que visitaría la maldad de generación a generación. Eso decía la ley. Porque si tú lees Deuteronomios, directamente en Éxodo habla de la idolatría.
Dice, si tú y yo leemos directamente Deuteronomio, cuando dice las bendiciones, las consecuencias de la bendición y las consecuencias a través de la desobediencia, vienen una serie de maldiciones. Pero Dios a través de Jesucristo quiere darnos libertad a nosotros. Por eso es necesario, amado, amada, que tú y yo reconozcamos que tenemos que tener a Cristo. Por eso Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin que es por fe que recibimos la promesa del Espíritu Santo. Es por fe. Por eso decía Isaías, acontecerá que en aquel tiempo el yugo será quitado y el yugo se pudrirá a causa de la unción. A través del derramamiento del Espíritu Santo se quebrantan maldiciones, se pudren maldiciones, se seca todo lo que el enemigo está haciendo en contra de tu vida, en contra de mi vida. Cuando tú y yo estamos en Cristo, dice la palabra del Señor, nueva creación somos. Las cosas viejas pasaron. Amado, amada, es tiempo de reflexionar, es tiempo de nosotros dar un paso adelante y reconocer que Jesucristo es el único que nosotros necesitamos. A Jesucristo, mira, directamente, Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. El único que puede quitar toda maldición se llama Jesucristo. Cuando tú y yo dejamos que Él ocupe el lugar que a Él le pertenece en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones. Cristo Jesús es el único. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor, y te la quiero leer en la palabra de Dios para todos. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por las bendiciones espirituales que en Cristo nos trajo del cielo. ¿Sabes que hay bendiciones espirituales que Cristo nos trajo? Y esas bendiciones es reconciliarnos. Esas bendiciones es nosotros entender que a través de la palabra del Señor tenemos autoridad para destruir todo plan de las tinieblas. Es mi oración pedirle a Dios en este día, en esta noche, en el lugar donde tú me escuches hoy, que sea Dios destruyendo todo plan de las tinieblas que se esté levantando. Y que si hay alguna maldición que tú estés cargando, a través de Jesucristo sea rota. Si hay alguna maldición que yo esté cargando, a través de Jesucristo sean rotas. Porque ninguna maldición puede florecer cuando Jesucristo está dentro de nosotros. Dice la palabra del Señor que Jesucristo se hizo maldición para que tú y yo fuéramos bendición. Para que tú y yo fuéramos bendición. Declara directamente la palabra del Señor que Jesucristo nos reconcilió, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amado amigo, amado hermano, familia que me escuchas hoy, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, como lo es de bendición para mi vida, yo te invito a que lo compartas, a que tú no te quedes con la bendición, a que compartas esa bendición, porque tal vez muchas personas pueden estar diciendo, es que tengo un yugo, y resulta que no es un yugo, resulta que es una maldición, que solamente Cristo Jesús puede quitar en medio de nuestras vidas. Todo yugo se rompe, toda maldición se quebranta en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga en este precioso día. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa de Oración Monte Carmelo. Que Dios los bendiga, que el Cristo de la gloria los sorprenda en sus brazos hoy y siempre, y que tengan un excelente día en Cristo Jesús. Bendiciones.